Estamos de nuevo con un vídeo en YouTube de contenido fantasy, de que os gusta. Después de ese vídeo un poco de instinto de Transfermarkt, toca adentrarse en esos jugadores fantasy que no nos servirán para ganar dinero, pero si quieres tener un buen inicio de temporada, fichar jugadores muy baratitos que pueden rendir a muy buen nivel y que además vuestros rivales no los tienen vistos, quédate en este vídeo, porque de verdad es muy importante para tener claro a esas perlas llamadas chollos. Los chollos, como sabéis, son los grandes baluartes del fantasy. Están muy bien los Mbappé, los Griezmann, los Vinicius, por ejemplo, pero valen mucho dinero. Nosotros nos interesa en estas primeras jornadas, sobre todo ahora en pretemporada, aparte de ganar dinero con estos futbolistas de gran valor, fichar jugadores de muy pequeño coste, titulares, que nos puedan rendir sobre todo al menos las primeras jornadas. Estamos ya en la web Analytica Fantasy, donde aquí por ejemplo podéis ver a los jugadores que más han subido esta noche. Estoy grabando el vídeo el 25 de julio, por lo tanto, Lamine Yamal 3,5, Nico Williams 2, pero repito, estos futbolistas ahora nos interesan únicamente para ganar dinero. Por lo tanto, en este vídeo os voy a traer chollos, jugadores muy económicos que nos pueden servir para esas primeras jornadas. Empezamos. Empezamos con el Atlético de Madrid. Aquí importante, independientemente del fantasy que juguéis, pueden haber valores que oscilen para arriba, para abajo, pero aunque valgan incluso por encima de lo que podemos considerar chollo, me parecen opciones que la gente no los tiene nada vistos. Empezamos con el Atlético de Madrid, con un jugador importante. Hace 2 años tuvo una lesión grave y este es Reinildo Mandava. Como veis, Reinildo Mandava, es cierto, ya vale aquí 9 millones, por ejemplo, en el fantasy oficial, pero vemos, es un central que si nos fijamos en la alineación de Atlético de Madrid, jugando con 3 centrales, Savic se va a ir, Jiménez sabemos que tiene la Copa América y además es un jugador propenso a la lesión. Tenemos, por ejemplo, Witsel de central, pero en el perfil zurdo se ha ido Hermoso libre, y el que queda es Reinildo ya después de medio temporada, mejor dicho, desde enero, en el que vimos que no estaba al 100% de su rendimiento dada la lesión grave de rodilla. En su momento está bajando, pero fijaos, está bajando poco. Lo que nos interesa para las primeras jornadas es fichar jugadores de este coste. Jugadores como máximo de 9 millones que nos van a servir también a la larga. Este, por ejemplo, es un caso de nos va a servir a la larga a nivel fantasy, porque Reinildo, salvo fichajes de última hora, va a ser el central por la izquierda titular en el Atlético de Madrid. No me importan si hay fichajes, porque si hay fichajes ahora no van a jugar titulares las primeras jornadas de liga. Así que tenemos aquí a Reinildo Mandava como primer jugador. Pasamos ya a uno de los clubes con mejores chollos que nos encontramos, el Celta de Vigo. Acabó muy bien en la temporada con Giraldez, para mí es una de mis apuestas de cara a la siguiente temporada. Y como tampoco tuvo temporada exitosa, hay muchos futbolistas que han empezado en cualquier fantasy costando muy poco. Este es el caso de un jugador que yo lo recomiendo, que es Svedberg, el extremo, vamos a decir media punta, tira banda, del Celta de Vigo. Como veis, vale apenas 3,5 millones de valor. Me parece una ganga primero porque es un jugador ofensivo, es un futbolista que normalmente, como aquí lo veis, sale de centrocampista siendo un jugador de ataque, y además en pretemporada ha logrado marcar, ya ha logrado rendir en los primeros partidos que ha tenido con su equipo. Así que Svedberg se plantea como uno de los grandes baluartes para las primeras jornadas, que además, por cierto, su primera es muy buena por parte del Celta de Vigo. Como he dicho, todavía no nos íbamos de Vigo y nos tenemos que centrar para mí en uno de los grandes nombres que nos deja el vídeo, como es Jailson, el centrocampista barra central brasileño. Ya fue importante en el último tramo de Giraldez con el Celta tras su llegada, y me parece un valor de mercado totalmente irrisorio. Hablamos de casi 1,3 millones en cualquier fantasy. Esto no es nada. Básicamente un jugador te puede subir esa cantidad en un día. Jailson lleva un jugador muy stats a nivel fantasy. Para la gente que no llegó a jugar la segunda parte de la temporada con él, es un portento en despejes, en duelos, recuperaciones, incluso muchas veces se prolifica en ataque. Así que Jailson me parece uno de los grandes nombres a firmar de cara a esas primeras jornadas y, por qué no, hasta el final.
Y no me voy a quedar a gusto porque os voy a introducir al último ya jugador del Celta, como es Dubicas. Y diréis, Dubicas llega a Borja Iglesias, primero al final Yago Aspas no va a ser el nuevo de referencia, va a jugar con un acompañante más clásico, como puede ser Borja Iglesias, Dubicas o incluso Thiago Allende, aunque no es un nuevo al uso. Pero al final Borja Iglesias viene de hacerlo mal, las cosas como son, y necesita un periodo de adaptación. Dubicas siempre ha sido un jugador, la pasada temporada, suplente, que cuando entraba de revulsivo o cuando entraba en depende de qué circunstancias, aportaba números. Y además es muy importante fijarnos en la pretemporada y la verdad que el delantero griego está cumpliendo con creces. Así que Dubicas ha subido un poco más de dinero, 6,3 millones de euros, pero me parece ser un delantero titular para un partido que además el primer partido de la jornada del Celta es muy bueno. Yo es uno de los grandes objetivos que tendré en cualquier liga. Seguro que estáis hartos de ver y escuchar a este chollo, pero es la verdad, al final cuando un portero empieza con un valor muy reducido y además es titular, es que es un fichaje con todas las garantías. Cuidado con Fernando Pacheco, que es muy fantasy, pero ya ha pasado su etapa, y más con este gran guardameta joven, que promete mucho. Vamos a ver si sale o se queda, pero en principio hasta que no se acabe rumoreando algo lo contrario, Joan García será jugador del Español y como vemos, un portero titular, no va a ser el portero más barato del vídeo, pero 2,5 millones de euros. Un buen portero de un equipo que sí que es verdad que recién ascendido, pero contextualizando todo lo que es el presupuesto del Español, es muy superior a la de muchos de su competencia por mantenerse en primera. Para mí, Joan García me parece uno de los grandes nombres. Es cierto que muchas veces falla a nivel individual, lo bueno que el fantasy, salvo cronista, lo demás no nos afecta. Y el último jugador del Español, y también aprovechando un futurible vídeo que tendremos en el canal de YouTube, que será jugadores muy stats, jugadores que, a pesar que a lo mejor no han rendido muy bien en el partido, te puntúen decente, básicamente, porque regatea mucho, porque pone muchos balones, porque es un jugador que despeja, aunque luego comete errores. Pues un jugador muy stats es Jofre Carreras. No sé si os acordáis, los últimos partidos del Español antes de descender hace 2 temporadas a segunda división, entró Carreras. Este extremo, habilidoso, bueno en 1 contra 1, con buen pase final en el centro. Me gustó mucho. En segunda ha tenido una importancia mayor y llega a primera ya con las bajas del Español de Braithwaite y sobre todo de Melendo al Almería. Por lo tanto, Jofre, vemos 2,8 millones, es que es básicamente una cantidad que no os debe preocupar incluso aunque baje de dinero. Es un chollo como todos sus nombres. Puede ser típico jugador que en las primeras jornadas pocas personas vean este vídeo y no lo fichen. Si eres tú la persona que me está escuchando, Jofre Carreras es tu hombre. Las personas que me conocéis desde ya hace meses sabéis perfectamente uno de mis grandes talentos que tengo siempre en mi equipo fantasy. Es cierto que los últimos años por lesiones no he acabado de rendir. No me estoy fijando en el defensa del Leganés, sino en Mauro Rambarri, el centrocampista del Getafe. Ya está recuperado perfectamente de su lesión y es un jugador que la gente que lo recordéis es un pepino fantasy. Es un jugador que valiendo 2,8, tampoco tenemos riesgo de lesión, de perder dinero. Un jugador con uno de los mejores golpeos de primera división. Faltas, corners, una auténtica locura en ese tipo de faceta. Además, cuando se suele soltar hacia segunda línea, es un jugador que puede llegar a hacer números porque ya los ha hecho. Ojalá volvamos a ver al menos un 60% de lo que era ese Mauro Rambarri de ese gran Eurogetafe. Antes con el Celta hemos dicho que cuando un equipo viene de una mala temporada o no tan buena a nivel fantasy, los jugadores en el siguiente fantasy empiezan con un valor bastante menor. Este es el caso de muchos jugadores de Osasuna, que no acaban de rendir todo lo que se esperaba de ellos, o lo que venían rindiendo, y por eso su precio es bastante inferior. Yo he traído a Areso, 4,7 millones, al final para mí fue uno de los mejores laterales derechos de la competición pasada. Para mí logró anotar el mejor gol de la campaña anterior, y Areso en un esquema de Vicente Moreno creo que va a tener un rol incluso más importante. Uno de esos nombres bajo el radar, que viene la gente que sobre todo no lo ha visto la temporada pasada, les va a sorprender. Areso para mí es uno de esos nombres de Osasuna, de los muchos que hay, que son interesantes para fichar. Si con Joan García os decía que no era el mejor portero a nivel económico, que os traía en el vídeo, aquí está el mejor. Cárdenas, 1,2 millones de euros. Ya fichó a temporada pasada por el Rayo. Yo pensaba que incluso podría ser titular por delante de Dimitrievski, porque tiene un nivel considerable. No era para estar en segunda división. Y ya con la marcha del macedonio a Valencia, a Mestalla,
se va a hacer con el puesto de titular. Pese a que haya algún fichaje de última hora, al menos la primera, segunda jornada van a ser suyas y podremos ver de bien y podremos ver con certeza el rendimiento y el nivel que tiene como portero Cárdenas. Un portero titular de menos de 1,3 millones de euros, hablamos de chollo por antonomasia. Nos quedamos en el Rayo y ya ante la baja o ante el mal rendimiento, mejor dicho, de Aridane, ya la pasada temporada entró en el 11 Mumin, que además formó una pareja de centrales con Leyen bastante interesante. Como veis, 2,3 millones al final es otro gran chollo. La palabra chollo se va a repetir mucho en este vídeo y se está repitiendo. Y Mumin junto a Leyen parece ser que va a ser la pareja titular en el comienzo liguero. Que por cierto, el Rayo es un equipo que suele empezar muy bien las temporadas. Además también con porterías a cero. Como veis, al final en este tipo de vídeos de chollos no salen muchos futbolistas de equipos grandes, porque normalmente sus jugadores valen mucho dinero. Pero igualmente yo me paro en la Real Sociedad y me quedo con John Pacheco. Lenormand parece que está bastante ya lejano de la Real, seguramente fiche por el Atlético de Madrid por unos 30 millones de euros. Y parece que el equipo Choliurdin no va a fichar ningún central. Va a confiar en un jugador que ya con las categorías de España inferiores ha sido muy importante, que es John Pacheco. Las veces que ha jugado al lado de Zubeldia o de Lenormand la pasada temporada, a mí me gustó, incluso bastante por encima de lo que ya rindió la anterior campaña. Y Pacheco, hablamos de menos de 7 millones, un defensa central titular de la Real Sociedad. Vamos con los últimos 3 chollitos que nos deja el vídeo. Para empezar, esto será la primera parte. Vamos a ver más sobre todo con los fichajes. Rafa Mir, aquí no os digo nada, ya lo conocéis, viene del Sevilla y todos tenéis mucho hype con él, igual que yo. Me parece un fichaje ideal porque no necesita periodo de adaptación, que para un fichaje siempre es importante. Llega a la que era su casa y va a formar una buena dupla ataque, una buena pareja de delanteros con Hugo Duro. 3 millones de euros y el Valencia es un equipo que aunque no tenga la mejor plantilla, siempre empieza bien las temporadas. Tengo un poco la idea de que Rafa Mir pueda ser aquel jugador que se revalorice mucho las primeras semanas de competición. Uno de los nombres con más riesgo, pero que por precio os lo debo lanzar. Luque Bacchio es un jugador muy de stats. Al final es un jugador de mucho regate, con gol, con capacidad de asistencia y un jugador que abarca mucha banda. Por lo tanto, por 3,5 millones me parece un jugador muy interesante, incluso aunque no partiese como titular. En la derecha parece Ocampos, en la izquierda se jugaron un puesto Luque Bacchio y Echuque, pero parece ser que Luque Bacchio puede volver con regularidad física a un buen nivel como rindió en el Hertha de Berlín. Y el último chollito, y para mí uno de los más importantes, y por eso lo dejo hasta el final, es Sergio González, el central del Leganés. Para la gente que no lo conocéis, de la pasada temporada en segunda, yo jugué Fantasy en segunda división, es un central que en cada córner te la puedes liar a favor en forma de gol. Es un jugador muy potente, es un jerarca, es ese central alfa de una pareja que va a ser muy atractiva para Fantasy, ya que el Leganés va a ser un equipo cerrado en bloque bajo que saldrá en transición rápida. Así que Sergio González, sumando el factor actividad defensiva más en los corners y balón parado, de verdad, yo creo que mínimo 2-3 goles nos va a meter el bueno de Sergio. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dejad ya sabéis vuestro like, compartid el vídeo y sobre todo, dejadme en comentarios si queréis una segunda parte, porque esta es la primera. Creo que son 12-13 jugadores y cuando lleguen los fichajes a todos los fantasies van a ser de verdad muy interesante, porque hay fichajes a precio irrisorio. Si queréis más recomendaciones, TikTok y Twitter, ya he subido algún hilo, ya he subido algún contenido bastante atractivo, así que lo tenéis todo por ahí.